Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas tardes a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están atentos a la bendita palabra del Señor. El mensaje en esta hora, damos inicio ya, invitándolos a tomar las Sagradas Escrituras en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 13, versículos 10 y 11. Y vamos a dar lectura a esta bendita palabra tal conforme está escrito. Dice así, gloria al Señor: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oremos rápidamente al Señor, diciéndole: Padre, te damos gracias, soberano Dios del cielo y de la tierra. Miramos, Señor, en el nombre de Jesús, la grandeza de tu poder, tu amor, tu gracia, tu misericordia, porque eres grande, soberano Señor, eres bondadoso, misericordioso, oh precioso Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, adoramos tu santo ser, tu divina bondad y tu poder, bendito Dios. Con la ayuda de tu Santo Espíritu, nuestro Señor y Salvador Jesús, en este día será glorificado por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, estimados hermanos, estimados amigos, vamos a continuar con la bendita palabra del Señor. El tema anterior estuvimos hablando, ocupándonos del nombre del Señor Jesús y en sí de su persona, Cristo en las Escrituras. Hoy vamos a continuar hablando de este tema precioso porque es necesario conocer quién es Jesús. Como cristianos nos conviene, nos corresponde enterarnos bien quién es Jesús. Gloria al Señor. Ahora mucho más, dice las Escrituras, sabiendo que los tiempos son difíciles. Por eso dice aquí la palabra: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Por esto, porque está más cerca la hora de que cuando nosotros conocimos nuestra salvación. Gloria al Señor. Nuestro tema para el día de hoy es despertando a la iglesia del Señor. Despertando a la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si continuamos por aquí, nosotros leyendo la bendita palabra del Señor, hoy día nos vamos a ocupar de este título tan grande que lleva el Señor Jesús. Encontramos en las Sagradas Escrituras que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Por lo tanto, como cristianos nos conviene entender claramente bien quién es Jesús. Gloria al Señor. Y la Biblia nos narra, la Biblia nos da a saber, amados hermanos, quién es Jesús. En 1 Corintios 12, versículo 3 dice la palabra: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nadie puede decir Señor a Jesús sino aquel a quien el Espíritu Santo le hace saber que Jesús no es cualquier persona. Él es Señor. Y mire, estimado hermano, miremos, les voy a leer la palabra del Señor. Mire lo que dice el Señor Jesús en Lucas 6:46. Hace una pregunta, pero bien profunda para mí y para usted, estimados hermanos, todos los que hemos profesado a Jesús por Señor y Salvador de nuestras vidas. Él hace una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oiga, esa es una pregunta, pero bien profunda. Con toda intención el Señor lo hizo, preguntarlo a los que estaban frente a Él. Y hoy que nosotros hemos invocado al Señor Jesús por Señor de nuestras vidas, esa pregunta es nuestra también. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Gloria al Señor. Y si seguimos mirando las Escrituras, en Mateo 7:21 dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué estamos hablando entonces el día de hoy? Del Señor Jesús, que es Señor de señores y Rey de reyes. Gloria al Señor. En las Escrituras encontramos una sepultura vacía, una cruz vacía, una corona de espinas que el Señor llevó, que al final, bueno, los dogmáticos dicen que esa corona lo desarmaron,
Tiene un promedio de 760 espinas tenía esa cruz, pero todo eso, la idolatría es tan grande, se repartieron las espinas unas por un lado, otras por otro lado, y solamente el molde la tienen guardado como reliquia, pero no tiene que ver nada porque el que usó estas cosas que tanto lo tienen allá con tanto estímulo es el Señor a quien adoramos y se llama Jesús, el que murió pero resucitó, pero Él es Señor, no es cualquier persona. Gloria al Señor. Él resucitó, se levantó de la tumba, subió al cielo y un trono que estaba arriba reservado para Él, ese trono hoy está ocupado. Él está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces, estimados hermanos, necesario es conocer ese Cristo que está escrito su nombre en las Escrituras, en la Biblia. Es grande más de lo que podemos imaginar. Bendito es el nombre del Señor. Es necesario entonces conocer grandemente, y ese debe ser nuestra meta y nuestros objetivos, despertar y preparar a la iglesia para la gran venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy pronto a acontecer, muy pronto a suceder. Los avisos que Él dejó, avisado y anunciado a los creyentes de aquel tiempo, y ha seguido corriendo esa noticia, se van acercando cada vez más. Por lo tanto, es necesario entonces tener en cuenta que no es cualquier evento que estamos nosotros esperando. Es el regreso del Señor en su primera fase a levantar esa iglesia a la cual son estas palabras que dice el Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Estimados hermanos, estimados amigos, aquí en la tierra hay muchos señores, pero la gente lo llama Señor a tales personas que a veces no tienen mérito de ser llamados señores, sino por la edad nada más, porque se le ve a la persona de más años avanzados, quizás con canas en la cabeza, ¿no? Entonces se le considera de Señor, pero por la edad. Pero en sí hay ciertas personas, mis estimados, de que no tienen una dignidad de que se le llame Señor, porque son los más depravados de la sociedad, son los más corrompidos, los más corruptos y los más coherederos con los demás, porque se corrompen y se confabulan. Entonces hay ciertas cualidades de que no le es necesario que se les considere como Señor, y se confunde con el verdadero Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El Señor de señores es Jesús, y Él ha dejado ciertas enseñanzas, pero también ciertas prohibiciones en la palabra del Señor. Por ejemplo, si nosotros leemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, San Juan, el capítulo 13, el versículo 13, dice la palabra: dijo el Señor Jesús: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Ese es Jesús, Maestro y Señor. Y Él dijo en otra oportunidad: no llaméis Padre a cualquiera en la tierra, no digáis Maestro a cualquiera, porque uno es vuestro Maestro, dijo el Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta parte estamos ocupándonos de ese nombre, de ese título tan grande que es Señor. Entonces podemos decir, si nosotros llamamos a Jesús Señor, ¿por qué? ¿Por qué le llamamos Señor? ¿Entendemos ese título que tiene? ¿Conocemos de a fondo quién es Jesús? Por eso le decimos Señor. Muchos cristianos posiblemente le diremos Señor, Señor, pero ni sabemos en qué consiste ese nombre. Gloria al Señor. ¿Qué significa cuando nosotros le decimos Señor a Jesús? ¿Qué título le estamos dando? ¿Entendemos bien? Y debemos, y es necesario ahora mucho más en estos tiempos, tener en cuenta eso. Porque el Señor, vuelvo a decirles, que Él nos pregunta: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Vamos a ver más adelante cuáles los atributos que como Señor le corresponde. Y de antemano anticipa, Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pronunciar la palabra es fácil. Pronunciar y decir Señor, cualquiera le puede considerar como Señor.
pero está haciendo lo que el Señor dice. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Si llamamos a Jesús Señor, debemos tener plena conciencia de lo que esto significa, mis amados hermanos. Tenemos que tener en cuenta, verificar bien en nuestra conciencia, en nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, si de verdad a Jesús lo hemos elegido como Señor y Salvador, ya que Él nos eligió primero para ser sus siervos, para ser sus esclavos, sus súbditos de Él. Bendito sea su nombre. La gloria sea para el Señor. Los diccionarios dan ciertas informaciones de lo que esa palabra significa. El diccionario para el Antiguo Testamento, donde se llama Señor, significa poseedor de estados y lugares con dominio y jurisdicción, con prestaciones territoriales. Significa amo con suma autoridad sobre todo lo que es de él, con jurisdicción para castigar a aquellos que cometen errores hasta con pena de muerte, porque es el Señor, ¿no? No me refiero en cuanto a la santidad del Señor, sino a la autoridad. Actualmente, ahora, dueño es de algo, de alguna cosa que le pertenece súbditamente solamente a Él y que tiene dominio y propiedad en ella. Puede ser una persona, y es una persona noble, decoroso, propio de ser llamado Señor, particularmente refiriéndose a modales, gloria al Señor, en todo lo que su conducta refiere, antepuesto algunos nombres en lo que no tengan título que ver. Términos de cortesía que se aplica a una persona que lleva un nombre y no solamente se le respeta por el nombre, sino por la autoridad que lleva. Por lo tanto, Señor significa que es amo, que es dueño, que es patrón y que el resto le tiene que obedecer, se tiene que someter. Gloria al Señor. Entonces, ese Señor, ¿cuál es su primera autoridad? Es que Él tiene señorío. ¿Y qué significa señorío? Que es Señor con dominio y mando sobre una cosa, un territorio o cierto grupo de personas que deben estar bajo su mando, bajo su señorío. Y la Biblia contempla que hay personas que desprecian el señorío. No se valoran ni valoran a aquel que sí los valoró para comprarlos, pero que una vez que los ha comprado, ya como que han perdido sensibilidad. Por eso, estimados hermanos, traemos estas enseñanzas con la ayuda del Espíritu Santo para conocer quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros. Y siempre guardémonos esta pregunta que dice el Señor: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Esa es una pregunta bastante profunda que nos debe conmover. A diario le llamamos Señor a Jesús, pero ¿estamos haciendo lo que Él dice? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Estamos sumisos a lo que su palabra es mandamiento inquebrantable que nosotros tenemos que realizarlo? Gloria al Señor. Los discípulos, los apóstoles contemplaron bastante estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese Señor tiene señorío, por lo tanto tiene soberanía. Es soberano, nadie lo puede dar una sugerencia. O alguien, o sí podrá, en este caso a Jesús. Estamos hablando de Jesús. Habrá alguien que le diga: Señor, tú has dicho esto, pero yo te sugiero que mejor sea así, de esta manera. No, porque Él tiene soberanía. Vemos en la Biblia cuando Él hacía su llamado a sus discípulos, a los primeros discípulos, sencillamente con su autoridad como soberano les dijo: sígueme. Y aquella gente, aquellas personas se levantaron y le siguieron. No le preguntaron: ¿pero para qué, Señor? Aquellos que dijeron: Señor, sí te voy a seguir, pero espera, no los tomó más en cuenta porque no valoraron el señorío, la soberanía del Señor. Soberanía significa calidad de soberano, que tiene dominio, dignidad soberana suprema, alteza o excelencia en cualquier orden que Él tenga que entregar. Por lo tanto, soberano es una persona por encima de todo, que ejerce o posee la autoridad suprema, elevado, excelente, que no puede ser superado. Eso es un soberano, y eso es el Señor.
Eso es Cristo, ese es Jesús. Gloria al Señor. Y si seguimos con algunas palabras, títulos que le van dando, que se desprenden de la palabra Señor, Él es el juez y Señor supremo. ¿Qué significa altísimo? Que no tiene superior en su línea. Por lo tanto, como supremo, soberano, Él tiene toda la autoridad. Por eso la gente se dieron cuenta. Los que estaban junto a Él, escuchando y le seguían, ellos se admiraban de su doctrina y decían, pero ¿quién es este que enseña con autoridad? Porque ese es el Señor. Ese es el Señor de mi vida y el Señor de su vida, estimado hermano. Mire qué privilegio tan grande. No es cualquier persona el Señor de nuestra vida, el Señor de la iglesia, el Señor que va a introducir a ese remanente en lugares celestiales donde Él está ya sentado, está ocupando su trono. Gloria al Señor. Él es Señor. Por eso le decimos gloria al Señor, porque tenemos que pensar a quién le estamos dando gloria, a quién le estamos exaltando, porque Él es digno de toda gloria, de toda alabanza, toda honra. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Pedro está invocando la categoría que Jesús lleva. Bendito sea el Señor. Entonces habrá gente que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Gloria al Señor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales, y a de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Serias advertencias que hace el apóstol para que haya cuidado en la iglesia. Tengamos cuidado de que habrán personas que se introducirán y se querrán introducir también fingiendo. Gloria al Señor. Y eso muchas veces se da. Gloria al Señor. Porque habrá quienes querrán invocar ese nombre y lo harán, pero no será el Señor de su vida. Por eso tengamos cuidado, mis amados hermanos, y esto es doctrina bíblica que estamos aprendiendo de lo que es el Señor, el título que Él lleva, porque no es cualquier persona. Por ello es necesario corregirnos y tener en cuenta que no es cualquier hombre, como la gente de aquel tiempo lo vieron, lo confundieron, sino que Él es el verdadero Señor de señores y Rey de reyes, porque es el título que lleva en franja en su muslo, lo dice el libro de Apocalipsis. Bendito sea la gloria de Cristo, aleluya. La esencia del crecimiento del Hijo de Dios, por lo tanto, hermanos, radica en la capacidad de asimilar y comprender la verdad de Cristo. Esta verdad que es Jesucristo mismo, y esta verdad es absoluta. Él como Hijo de Dios, unigénito Hijo de Dios, Él es el Señor que se le ha concedido toda potestad en los cielos, para gobernar todos los reinos, todos los principados, todos los poderíos están bajo el poder y el dominio de Cristo. Él es Señor de toda la creación. Él es Señor de todo lo que tenga conciencia de que tiene vida. Hay un Señor. Bendito sea el nombre de nuestro glorioso Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. El enemigo siempre está presente en cada obra del Señor para estorbar. Jesús espera, promueve a que los siervos avancen, crezcan. Ese es el deseo del Señor. Es el deseo, la enseñanza del Espíritu Santo. Y la palabra dice hoy mucho más en estos tiempos, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, más cerca cada vez. Por tanto, el Señor impulsa de que nosotros sigamos avanzando, continuemos más y más. Pero el enemigo siempre está estorbando la obra del Señor. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que la iglesia se duerma, que los cristianos se duerman, que los predicadores no se nos dé nada por predicar, que no avance la obra del Señor, que se estanque, que disminuya, que mengue, que se quede inhóspita ahí, que se quede sin pensar en que la venida del Señor está cada minuto más cerca. Bendito sea nuestro Señor.
¿Para qué? ¿Por qué quiere? Quiere continuar en el engaño para hacer lo que sabe hacer él. ¿Qué es lo que sabe hacer? Engañar, tergiversar, sembrar cizaña, sembrar desconfianza, sembrar descontentos, sembrar entretenimientos y para seguir postergando la venida del Señor. Mientras el Señor acelera más su venida, nosotros quiere que estemos tranquilos, dormitados y no avancemos en nada. Y no nos conviene. Por lo tanto, cuando Jesús ordena algo, Satanás ya está presto para que antes que la persona, el creyente, empiece a decidir a obedecerlo, él ya está atrancándolo o tratándolo de cambiar, transformándolo, jugando con las expresiones. Lo ha hecho desde el principio. Gloria al Señor. Siempre leemos la palabra del Señor en Génesis 2:15. Dice la palabra que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y el enemigo qué dijo? Transgiversa las cosas. En el capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La clave del enemigo no es siempre hablar la verdad, que dicho sea de paso, en este caso las Escrituras, él lo conoce, sí, pero cómo la usa para disfrazar, para invertir, es decir, para dar vuelta a la verdad de Dios y él aplicarlo a su manera, transformar la verdad de Cristo. Gloria al Señor. Y esto no es novedad, pues el apóstol Pablo ya se lo había anticipado tantas veces. Y hoy queremos hacerlo recordar a la iglesia, a nuestros hermanos. Mire las cosas que se están dando. No nos adormitemos allí. Si las cosas se van dando, los dolores que el Señor anunció se irán agudizando. Pero la iglesia sigamos nosotros refinando nuestra fe para que sea probada más que el oro puro. Para que cuando se dé la última alarma, cuando suene la última alarma, la final trompeta, nosotros no tengamos que ahora recién dar un suspiro y decir: ¿pero qué he hecho durante el tiempo? ¿Por qué no creía la verdad? ¿Por qué no creía al verdadero Señor que el Padre envió a esta tierra para salvar a la humanidad, para ser Señor de todos? Es ahora muchos cristianos, incluso será el momento, el ajetreo ahí de querer ponerse a cuentas. Ya no es el tiempo es ahora. Por eso la palabra dice que tengamos en cuenta, despertemos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Porque los días van corriendo, el tiempo va avanzando, no se detiene. La venida del Señor se está acercando, mis estimados hermanos. Por lo tanto, hermanos, hermanas, que están escuchando esta palabra, céntrense en lo que ustedes han creído. Céntrense en la palabra, obedezcan al Señor, no vaya a estar cometiendo errores, por favor. Esposas de los creyentes, esposos de las creyentes, por favor, en santidad nos anhela el Señor. Renunciar a aquellos malvados deseos, a aquellas actitudes. ¿Acaso el Señor no lo conoce? Deje esos pecados en los cuales se está usted arrastrando, está amasando y almacenando condenación, está amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Usted está haciendo esas cosas. Es tiempo ya que usted se humille, reconociendo que sobre usted hay un Señor soberano, supremo, que Él tiene autoridad sobre su cuerpo, sobre sus actos, sobre sus pensamientos. Esos son los deberes que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos. Pablo, en su segunda carta al pastor Timoteo, el capítulo 4, verso 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué? Porque habrán dejado de lado la voz de aquel Señor que envió y dijo: vayan y prediquen la palabra y enseñen lo que yo les he enseñado. Pero habrá otros que serán usados por el enemigo, así como la primera verdad que el Señor entregó, lo transgiversó y dijo: no, Dios dijo vas a morir, y el diablo dijo no vas a morir. Y al final, ¿qué resultó? Gloria al Señor. Así el Señor ha dicho y sigue preguntando, dice:
¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? El diablo estará presto ahí para decir, sí, Él es Señor, pero mejor hace lo que tú te parece, hace lo que a ti te conviene. Y entonces no nos va a convenir, amados hermanos. A mí no me conviene por nada. Y espero que usted tampoco no asimile lo que el enemigo dice. Aprenda, obedezca, a hacer caso, a respetar lo que el gran Señor, el Señor de señores dice. Porque Él es Rey y Señor de nuestras almas, Rey y Señor de nuestras vidas. No tiene cualquier título. Él es el verdadero Señor al cual el Padre designó para salvar a la humanidad. Y luego de salvar a la humanidad de acá, Él es el que tiene toda la autoridad para hacer juicio a las naciones. Con la palabra que nos ha entregado, juzgará a las multitudes. Así que mis estimados hermanos, estimados amigos, a seguir buscando más del conocimiento de Cristo, para edificación de nuestras almas, sabiendo que nuestra salvación, nuestra redención está cerca cada vez más. Está más cerca que el momento que nosotros hemos creído. Mis estimados hermanos, hemos hecho esta primera parte, la introducción. Continuaremos con este tema en los siguientes días que vienen, si es que el Señor así lo permite. Que el Señor los bendiga mucho. Gracias.